La inquietante razón por la que algunas personas lloran por todo y la mayoría no la entiende. ¿Por qué algunas personas lloran por una canción mientras otras apenas reaccionan? ¿Por qué un simple gesto de bondad puede hacer que alguien contenga las lágrimas? Y más inquietante aún, ¿y si las personas que lloran con más facilidad no eran las más débiles, sino las que perciben algo que la mayoría es incapaz de ver? La mayoría de la gente cree conocer la respuesta. Dicen que son demasiado sensibles, que necesitan aguantar, que deberían aprender a controlar mejor sus emociones. Pero la psicología descubrió algo que podría cambiar por completo la forma en que entendemos las lágrimas. Y cuando conozcas la explicación, es posible que nunca vuelvas a mirar a una persona sensible de la misma manera. Gabriel tenía 32 años cuando empezó a hacerse una pregunta que lo había perseguido toda su vida. ¿Qué había de malo en él? Lloraba viendo películas, lloraba escuchando ciertas canciones, lloraba cuando veía a alguien sufrir. Incluso se emocionaba cuando observaba pequeños actos de bondad que parecían pasar desapercibidos para todos los demás. Durante años intentó ocultarlo. Cuando era niño escuchó las mismas frases una y otra vez. No llores. Debes ser fuerte. Contrólate. Con el tiempo terminó creyendo que la sensibilidad era un defecto. Y como millones de personas, pasó gran parte de su vida intentando corregir algo que jamás estuvo roto. Pero aquí aparece la primera gran revelación. ¿Y si el problema nunca fue la sensibilidad? ¿Y si el problema fue que nadie entendió realmente cómo funciona? La respuesta comenzó a aparecer en 1997. Ese año, la psicóloga Elaine Aron publicó una investigación que transformó la manera en que los científicos entienden la sensibilidad emocional. Aron introdujo el concepto de sensibilidad de procesamiento sensorial, un rasgo que identifica a personas cuyos sistemas nerviosos procesan la información con mayor profundidad. Sus investigaciones estimaron que entre el 15 y el 20% de la población posee esta característica. Detente por un momento. Eso significa que millones de personas podrían estar experimentando el mundo de una forma diferente. No porque sean más débiles, sino porque perciben más información emocional que la mayoría de las personas. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si estas personas perciben más, ¿por qué muchas veces terminan sintiéndose incomprendidas? La respuesta se encuentra en algo que aprendemos desde la infancia. Vivimos en una cultura que admira el autocontrol visible. Nos enseñan a ocultar nuestras emociones y evitar mostrar vulnerabilidad. Pero cuando una persona sensible expresa lo que siente, suele recibir etiquetas. Demasiado sensible. Y así comienza un conflicto silencioso. El conflicto entre lo que una persona siente y lo que cree que debería sentir. Gabriel lo conocía perfectamente. Cada vez que lloraba por algo que parecía insignificante, sentía vergüenza. Hasta que descubrió algo que cambió por completo su perspectiva. Y aquí llega la segunda revelación. Las personas sensibles no necesariamente sienten más emociones. Lo que ocurre es mucho más interesante. Las procesan de forma más profunda. ¿Existe evidencia de ello? Sí, y apareció en 2014. Ese año, la investigadora Bianca Acevedo y su equipo realizaron estudios de neuroimagen en personas altamente sensibles. Los resultados mostraron una mayor actividad en regiones cerebrales asociadas con la empatía, la conciencia emocional y el procesamiento profundo de experiencias sociales. En otras palabras, mientras algunas personas observan una emoción, otras la viven con una intensidad mucho mayor. Mientras algunos perciben una experiencia, otros la absorben. Y eso explica por qué algunas experiencias dejan una huella emocional mucho más profunda que en la mayoría de las personas. Pero todavía hay algo más sorprendente. ¿Por qué algunas personas parecen sentir el dolor ajeno como si fuera propio? La ciencia también tiene una respuesta para eso. Los neurocientíficos han estudiado durante años un fenómeno conocido como resonancia empática. Es la capacidad del cerebro para reflejar internamente los estados emocionales de otras personas. Cuando vemos a alguien sufrir, ciertas regiones cerebrales pueden activarse como si estuviéramos experimentando parte de ese sufrimiento. Pero en las personas altamente sensibles,
este proceso suele ser más intenso. Y aquí aparece la tercera revelación. Muchas veces no solo sentimos nuestras propias emociones, también absorbemos las emociones de quienes nos rodean. Por eso muchas veces terminan emocionalmente agotadas después de interactuar con otras personas. No porque sean débiles, sino porque han estado procesando una enorme cantidad de información emocional. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible, escribe la palabra sensibilidad en los comentarios. Quiero saber cuántas personas han vivido exactamente esta experiencia. Ahora bien, existe otro fenómeno que suele desconcertar a quienes lloran con facilidad y probablemente te resulte familiar. ¿Por qué ciertas emociones parecen durar mucho más tiempo? ¿Por qué algunas personas pueden olvidar una decepción en pocas horas, mientras otras continúan pensando en ella durante días o incluso semanas? La respuesta nos lleva a la cuarta revelación. Las personas altamente sensibles no siempre se sienten mal. Muchas veces se sienten mal durante más tiempo. Su mente continúa buscando significados. Esto está relacionado con lo que los psicólogos denominan rumiación emocional. Aunque suele considerarse algo negativo, también tiene una función importante. Permite comprender e integrar experiencias emocionales que otras personas procesan de manera más superficial. Y por eso muchas personas sensibles desarrollan una notable capacidad de introspección. Pero aún queda una pregunta, quizás la más importante de todas. Si llorar es tan incómodo, ¿por qué seguimos haciéndolo? Durante décadas, los investigadores creyeron que las lágrimas emocionales servían únicamente para comunicar sufrimiento. Sin embargo, estudios posteriores encontraron diferencias entre las lágrimas producidas por irritación física y aquellas asociadas con emociones intensas. Y eso condujo a una hipótesis fascinante. Quizás llorar no sea únicamente una expresión emocional. Quizás también sea una herramienta de regulación. Y aquí aparece la quinta revelación. Las lágrimas podrían formar parte de un mecanismo natural que ayuda al organismo a recuperar el equilibrio emocional. Las lágrimas dejan de parecer un error y comienzan a verse como una función natural. Una respuesta del sistema para procesar experiencias intensas. Pero existe algo todavía más sorprendente. Y durante años pasó desapercibido, incluso para muchos investigadores. La mayoría de las personas asumen que la sensibilidad solo amplifica el dolor. Pero eso no es cierto. La sensibilidad amplifica mucho más que el sufrimiento. Y aquí llega la sexta y última revelación. En 2018, el investigador Michael Plewes, de la Universidad Queen Mary de Londres, reforzó la teoría de que las personas altamente sensibles reaccionan con mayor intensidad tanto a las experiencias negativas como a las positivas. Eso significa algo extraordinario. No solo reaccionan con más intensidad al dolor, también lo hacen ante la alegría, el afecto, la gratitud y las experiencias que dan sentido a la vida. Situaciones que otros consideran normales pueden convertirse en recuerdos profundamente significativos. Y quizás esa sea la parte de la historia que casi nadie cuenta. Durante años se habló del costo de sentir demasiado, pero pocas veces del privilegio de experimentar la belleza con la misma intensidad. Gabriel tardó años en comprenderlo. Durante mucho tiempo intentó parecerse a quienes nunca lloraban. Intentó aguantar. Intentó construir una armadura emocional. Pero cada vez que lo hacía, sentía que estaba perdiendo algo esencial. Hasta que finalmente entendió una verdad que transformó su vida. La sensibilidad nunca había sido el problema. La sensibilidad era parte de su fortaleza, porque gracias a ella podía comprender mejor a las personas y conectar con experiencias que otros pasaban por alto. Y esa es quizás la lección más importante de todas. Si tú también lloras con facilidad, escucha esto. No significa que haya algo malo en ti. Tal vez signifique que sigues conectado con una parte esencial de la experiencia humana. Una parte que muchas personas han aprendido a ocultar. Tus lágrimas no son necesariamente una señal de fragilidad. Pueden ser una señal de empatía, de profundidad, de humanidad. Así que la próxima vez que las lágrimas aparezcan sin pedir permiso, no te apresures a juzgarte. No te preguntes qué hay de malo en ti. Pregúntate qué es lo que todavía eres capaz de sentir que otros han dejado de percibir.
Porque las personas que lloran fácilmente nunca fueron demasiado débiles para este mundo. Quizás siempre fueron demasiado conscientes de todo lo que ocurre dentro de él. Demasiado conscientes del dolor que otros intentan ocultar. Demasiado conscientes de la bondad que muchos pasan por alto. Quizás las lágrimas nunca fueron la prueba de tu fragilidad. Quizás siempre fueron la prueba de que seguías profundamente vivo. Y en una época donde tantas personas han aprendido a desconectarse de sus emociones para sobrevivir, conservar esa sensibilidad puede convertirse en una de las formas más raras y valiosas de fortaleza humana. Porque la verdadera fuerza no siempre pertenece a quien logra ocultar lo que siente. A veces pertenece a quien tiene el valor de sentirlo por completo. Y cuando entiendes eso, las lágrimas dejan de parecer una debilidad y comienzan a revelar algo mucho más profundo. Que tu sensibilidad nunca fue un defecto que necesitabas corregir. Era una parte valiosa de ti que simplemente necesitabas comprender. Porque las personas que lloran fácilmente no están viendo un mundo diferente. Están viendo el mismo mundo que todos los demás. La diferencia es que todavía son capaces de sentirlo. Y quizás esa sea la verdadera lección de toda esta historia. La sensibilidad no es una debilidad que debes eliminar. Es una capacidad que debes aprender a comprender. Porque sentir profundamente puede ser agotador, pero también puede convertirse en una de las mayores fortalezas que una persona puede desarrollar. La capacidad de conectar, la capacidad de comprender, la capacidad de seguir siendo humano en un mundo que muchas veces premia la indiferencia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que llorar con facilidad es una señal de debilidad o una forma de fortaleza emocional? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este video te ayudó a comprender mejor tu sensibilidad o la de alguien que conoces, suscríbete al canal para seguir descubriendo la psicología oculta detrás de los comportamientos humanos que casi nadie entiende. Nos vemos en el próximo video.